Yo solo espero que el juez dicte sentencia inmediatamente. Esas cosas no son tan rápido como quisiéramos, Ana. Bueno, no debería de tardarse demasiado. Lo que hizo está más que claro. Bueno, ¿y el juez qué puede argumentar a su favor? ¿Que está loca? Señores. Vamos a intentar. Ana, piensa bien lo que vas a decir antes de declarar. Cuando entré al cuarto, ella la estaba asfixiando con una almohada. Y yo en ese momento traté de impedirlo, pero era demasiado tarde. Ella fue la que se encargó de que me drogaran y se aprovechó de eso para culparme. Me hizo creer que Eugenio Beltrán había mandado a matar a mi abuela para evitar que ella dijera lo que Ana del Pino le acababa de contar en la clínica donde la tenían recluida. Soy inocente. No soy culpable. Nunca hubiera lastimado a Manuela González y yo le tenía un cariño entrañable. Esa grabación que están oyendo ahí fue fabricada para inculparme. Yo le supliqué a Manuel que no lo hiciera y que fuera con la policía, porque yo sabía que si ella buscaba a Fernanda, ella la iba a matar. Cuando la confronté hace unos días, se puso a llorar, me pidió perdón, luego de reconocer su culpa. Después me golpeó, perdí el sentido y trató de asfixiarme. Sí. Lastimé a Francisco. Pero una simple pelea de enamorados. O sea, ¿cómo voy a querer matar al hombre que dice que soy el amor de su vida? Es que es una mujer verdaderamente imposible. Pero si ya se sabe que cada vez que abre la boca vomita porquerías. ¿Y ahora qué procede? Bueno, el juez tiene que estudiar las evidencias y en unos días va a dictar la sentencia. Bueno, yo solo espero que no vayan a salir con sorpresas esta vez, porque con todo el dinero que tiene ese infeliz... No, no le va a servir de nada. Hay que pensar positivamente. Tenemos que confiar en el sistema legal. Bueno, ¿y qué va a pasar con la parte que le pertenece de la empresa Fernanda? Ese es otro problema con el que vamos a tener que lidiar. Tenemos que encontrar una solución que nos convenga a ambas partes. Fernanda ya no está para ponerse exigente. No podemos tener como socia a la asesina de nuestra madre. Esa mujer ha sido una desgracia en nuestras vidas. Voy a hablar con ella. A ver, Richards. Queremos evitarnos complicaciones. Pero si Fernando se pone difícil, vamos a tener que proceder de manera legal para solucionar el problema. La esposa del señor Del Pino es hija biológica de Eugenio Beltrán y Fernanda Ríos. Procederíamos de forma legal a pelear por sus derechos sobre la herencia que él dejó. Que peleen lo que quieran. ¿Qué esperan esos cretinos? ¿Que les regale las acciones? Solo dijeron que quieren llegar a un acuerdo conveniente. El único arreglo que podría convenirme es que se pudra. Yo no voy a hacer ningún trato con nadie, ¿eh? Aparte, esas acciones van a ser suyas, ¿o no? Será enviada inmediatamente a un centro de detención para mujeres, en espera a que se fije la fecha en la que se le aplicará la inyección letal. Este caso queda concluido.
ropa. Hacemos esto por necesidad. Mi hija está enferma. ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¿De qué soy? Ve para acá. Aplícate, que me quiero sentir muy despierto. Alonso, por favor, esto es una locura. ¿Por qué no nos separamos y no sé por qué? Cállate. Cállate y ven a hacer lo tuyo. No puedes obligarme a hacer algo que no quiero. Me da asco. ¿Y no te dio asco mutilarme? ¿Pensabas que no lo sabía? Ay, Tania, eres tan estúpida que no tuviste cuidado al abrir la bocota y te escuché. Fuiste tú, maldita. Lo acabaste con mi vida. Tú me has hecho el hombre más infeliz de esta tierra. Y no, mi amor. Nunca nos vamos a separar. Porque tú y yo nos casamos para siempre. Y créeme, te voy a hacer pagar por todo lo que me hiciste. Te lo juro, te lo juro. Yo me voy a encargar de que seas infeliz cada día de tu inútil vida. O vas a la cárcel, o te quedas en esta cárcel. Muy bien. Yo tampoco te quiero perder. Paz. Paz. Nada mal, ¿verdad? Si me ve pasar a su lado no me reconocería, ¿no? Todo está listo para sacarla del país. Le recomiendo que nos vayamos ahora mismo al aeropuerto de Fort Lauderdale. No quiero dejar hilos sueltos. Es estúpido lo que quiere hacer. ¿Para qué arriesgarse? Puedo conseguir a alguien que se encargue de esas cositas. No, eso es algo que tengo que hacer yo sola. No lo disfrutaría de otra manera. ¿Por qué cree que le pedí la pistola, abogado? ¿Tiene las llaves del auto que le pedí? Es tan necia. Quítate la mascarilla. Hey, ¿estás sorda o qué? ¿Ilma? ¿Qué haces tú aquí? ¿Y la reclusa dónde está? Código 3, código 3, código 3. Después de dejar a Ana en la escuela me vine para la casa. Quiero empezar a ordenar mi cuarto y a escoger lo que ya no necesito. ¿Y quién está contigo? Nadie. Tania debe de estar en su tienda y Alonso creo que se fue al gimnasio. Yo sigo aquí en la oficina. Ya la vacié para ponerla a disposición de Sebastián. Seguramente él sí la va a ocupar. Nosotros, ya no. Saliendo de aquí, voy a verte, ¿va? Sí, mi amor. Aquí te espero. Bye.
Muchas gracias. Buen día. Abogado, ¿cómo le va? Francisco, tengo malas noticias. Estoy en la estación de policía y Fernanda Ríos se dio a la fuga. ¿Qué? Cuando estaban de camino a la cárcel, intercambió ropas con una de las de seguridad. No entiendo cómo puede ser eso posible. Sobornaron a todo el equipo que estaba a cargo de su traslado. Pero no se preocupe, ya le están buscando. Elisa está sola en la casa. Voy para allá de inmediato. Por favor, arreglen que llegue una patrulla a vigilar. Sí, lo más seguro es que Fernanda esté lejos, pero no podemos correr riesgos. Sí, cualquier cosa me avisa. Voy para allá.